Buenos días, una vez más estoy aquí para pasar un momento con ustedes de meditación y también predicación de la palabra de Dios y dando un consejo sano acerca de la situación espiritual del llamado cristianismo de hoy. Es uno de los temas muy importantes en cual nos debemos concentrar aquellos que predican la palabra, tener celo vivo de la palabra de Dios y decir cosas que están pasando y sucediendo dentro del cristianismo. Ya casi 50 años hay lo que se llama una apostasía general, en donde cada movimiento dice lo que ellos creen que es verdad, sin medida, y han abusado de muchos y han tratado de hacer creer a muchos que están basados en verdades. Es necesario que nos pongamos a meditar las palabras de Jeremías, el profeta, cuando dice, en Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál será el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Es la condición de un pueblo que fue un pueblo de Dios. Los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, el profeta del Señor les envió mensaje para que se prepararan por las cosas que habían de venir, porque andaban errados, andaban en un camino completamente errado que no les estaba beneficiando a su condición moral y espiritual en el pueblo, y habían caído en una decadencia moral y en una decadencia sexual, y la copa de la ira de Dios se había ya llenado y estaba listo para mandar juicio. En la actualidad, las cosas que están sucediendo alrededor nuestro dejan mucho que desear más dentro del cristianismo, porque ellos saben bien que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de la raza humana. Sin embargo, están cantando una canción que no tiene ningún sentido en cuanto a lo que sucederá en el tiempo que entraremos en la gran tribulación. Y por eso el Señor llama la atención a que nosotros, todos, mujeres, varones, todo lo que se compone el llamado cristianismo, tengamos una reflexión a ver nuestra condición moral, nuestra condición espiritual y cómo hemos tomado las cosas del Señor. Los israelitas eran personas que en un momento dado fueron personas piadosas que practicaron lo que el Señor les mandó a decir, cumplían su ley y a veces hicieron cosas maravillosas, y por eso el Señor estuvo al principio, pero después vino una decadencia completamente al formarse el concepto de que ellos eran un pueblo escogido de Dios y se olvidaron del compromiso que tuvieron con el Señor, se olvidaron de los pactos que estaban dados a ellos para que ellos consumaran la voluntad del Señor. Entonces, el pueblo necesitaba reformas y esa reforma no llegaba. Los profetas llegaron, muchos de ellos los mataron, muchos de ellos sufrieron por causa de dar un buen testimonio de que el pueblo necesitaba reformas espirituales. Como hoy en día, las reformas que hay son reformas falsas. Ningún cambio personal de las personas, ningún concepto, y el Padre Celestial está muy molesto porque se acercan tiempos duros para la humanidad y los cristianos estamos envueltos en ella. Entonces le hace llamado al pueblo que está supuesto ser la luz de las naciones, la luz en las tinieblas. Hay una tremenda oscuridad espiritual que cierne sobre el planeta Tierra y ni siquiera se dan cuenta. Solo hablan que Cristo viene y no hay preparación espiritual. Entonces, reformas necesitamos grandemente en nuestra vida, diariamente. Estamos muy ocupados en otras cosas que no interesan, ¿verdad? Cosas que estamos al día de las noticias, de todas las cosas que están pasando. Muchas son verdades, muchas son mentiras, pero no nos hemos preocupado de nuestra reforma espiritual en nuestra propia vida como padres o como madres, ni en la vida de nuestros hijos, porque ya una vez que no nos interesa nuestra condición espiritual, nuestros hijos nacen, pero nacen y crecen sin orientación
Y la mayoría de los hijos hoy en día se han rebelado contra el sistema, ¿verdad? Se han rebelado contra tal vez cosas que se hablan en el hogar porque no han visto el testimonio de sus padres, de su familia, de los cristianos. La iglesia es un descalabro. Muchas cosas pasan allí y las tomamos como una cosa natural y la piedad espiritual que Él demanda no existe. Pero entonces la iglesia le ha fallado al Señor como el cristianismo hoy en día ha tomado las cosas a su manera de hacerla, no como el Señor quiere que le hagamos. Israel le falló al Señor y por eso fue al cautiverio y por eso fue destruido. Por eso fue que el Señor, cuando Él vino, no encontró en ellos piedad espiritual y tampoco una preparación para que pudieran ser ellos los reyes de la tierra y para que Cristo gobernara. Entonces lo mismo sucede en la actualidad. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de ver las cosas, comenzamos a ver cómo es que dice la Escritura que debemos de vivir y cómo es que debemos de asistir a otros, entonces de nada sirve que estemos predicando el Evangelio y diciéndole que Cristo viene si nuestra vida moral, nuestra vida espiritual es un caos. Entonces yo hago un llamado a todos aquellos que se dicen cristianos a que despierten. El cristianismo no está logrando lo que Dios pretendía. En una fría mañana de octubre, hace unos 500 años, un joven monje llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la antigua iglesia de Wittenberg un documento que encendió uno de los movimientos religiosos más importantes de la historia, la Reforma Protestante. Les recomiendo a ustedes que estudien los albores de la Reforma Protestante cuando comenzó en Europa, porque Europa estaba en tinieblas. Los líderes de la iglesia eran un poco corrompidos, nada más tenían puesto una posición grande y como ellos abusaban de los miembros de la iglesia. Y ellos eran los intérpretes de la palabra, ellos eran los que llevaban la misión de la palabra. Más sin embargo, era una iglesia que estaba en completa oscuridad y el Señor inquietó a este varón llamado Martín Lutero para que comenzara un movimiento dentro de la iglesia. Lutero no quería dividir la iglesia. Lutero quería reformar la iglesia, que dejaran todas esas doctrinas paganas y que los líderes de la iglesia fueran personas de carácter, piadosas, personas que dieran un buen testimonio y que atrajeran a multitudes al conocimiento del Evangelio. Los reformadores protestaban por todo lo que no fuera bíblico, todo lo contrario a la palabra de Dios. Lamentablemente ahora, en este siglo XXI, 2024, ahora 500 años después, el protestantismo ya ha dejado de protestar por nada. La palabra protestar no significa ir a las calles y hablar en contra de un sistema gubernamental, no. La palabra protestar quiere decir hacer demandas espirituales, hacer demandas a los líderes para que ellos sean personas piadosas y mantengan un carácter o un perfil, y hacer demanda al cristianismo para que en medio de las tinieblas brille y dé esperanza a los pueblos que estamos naciendo, los pueblos jóvenes, nuevos que están llegando, están mirando un testimonio muy mal. La iglesia se está asimilando rápidamente a la creencia, enseñanza y práctica de un mundo secular. Y me atrevo a decir que la mayor parte de la regresión se ha producido en los últimos 50 años. Paul Roberts escribió en su último artículo que en todo el mundo occidental el sistema de creencias ha sido destruido. La destrucción de creencias esenciales ha estado ocurriendo desde la década de 1960, más de 64 años, cuando los estudiantes universitarios comenzaron a cantar en su universidad: la civilización occidental tiene que desaparecer, o sea, la cultura cristiana más que todo. Bueno, ya no está. Lo único que queda de los Estados Unidos es un gobierno loco con armas nucleares que a cada rato quiere ejercer poder sobre la tierra. Los Estados Unidos de América fueron fundados sobre principios cristianos y han sido predominantemente el país al que la gente ha huido y sigue huyendo para escapar de las persecuciones religiosas y la tiranía gubernamental. Hoy
Sin embargo, es un país turbulento donde el cristianismo está perdiendo terreno en eficacia espiritual, todo lo contrario de lo que Dios pretendía de ellos. Claro, si uno está dispuesto a asimilar un evangelio diluido y lleno de nociones mundanas, entonces el cristianismo estadounidense está prosperando. Pero su futuro parece bastante sombrío para quienes quieren abrazar la verdad bíblica. Y cuanto más nos alejamos de Dios, peor será la situación. Bancarrota espiritual. Por eso he dicho todo el tiempo, la iglesia del Señor, los cristianos, están en apostasía y necesitan reformar sus movimientos para que cuando venga la gloria del Señor a la tierra, no los vaya a dejar burlados. Hace unos 2750 años Isaías escribió: nuestros tribunales, oiga bien, nuestros tribunales se oponen a los justos y la justicia no se encuentra en ninguna parte. La verdad tropieza en las calles y la honestidad ha sido prohibida. Sí, la verdad ha desaparecido y cualquiera que renuncia al mal es atacado. Isaías 59, 14, 15. Parece como que si estuviéramos describiendo el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy. La justicia se desapareció, los tribunales están corruptos, son los primeros que han caído y dentro de los cristianos también han sido adaptadas estas costumbres y aceptadas muchas de estas cosas, y por eso el Señor demanda una reforma en todo el sistema. El protestantismo ha diluido las escrituras hasta convertirle en un evangelio social, modernista, para hacer la vida mundana aceptable y cómoda en lugar de preparar a la gente para la venida de Jesús. Mucho oigo en las iglesias hablando acerca, somos una familia, y nos miramos una vez a la semana tal vez en esos movimientos, y hacemos fiestas y somos una familia. Eso es un evangelio moderno. Eso no tiene nada con la conversión, ni el arrepentimiento de sus pecados, ni la vida o forma como ellos viven, una vida impía, no piadosa. Las claras enseñanzas de la palabra de Dios han sido dejadas de lado y ya no se enseñan como las enseña la Biblia. Por ejemplo, en la nueva traducción inglesa de la Biblia, 33 textos menciona el tema del género, declarando que solo hay dos, masculino y femenino. 4 versículos afirman que la homosexualidad es pecado y un verso denuncia específicamente el travestismo. La Biblia dice: la mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre vestirse con ropa de mujer, porque cualquiera que haga esto ofende al Señor su Dios. Deuteronomio 22:5. Tan popular eso. Y cuando hablamos de eso, entonces ellos nos critican que somos muy fanáticos, ¿verdad? Pero eso está de moda. En todas las iglesias modernas de hoy miramos eso. Y no necesitamos hablar y decir a la gente cómo vestir. La Biblia nos dice cómo vestir. La mujer tiene vestido de mujer, el hombre tiene vestido de hombre. Y no puede parecerse a hombre, ni el hombre puede parecerse a mujer. Y eso es la actualidad. Más que todo, yo estoy hablándole a los cristianos. ¿Cómo visten? Deuteronomio 22:5, cómo debemos de vestir los hombres y cómo debe vestir la mujer. En cada cultura se hace esa diferencia. La cultura occidental, la mujer ya no usa vestido, pantalones modernos, apretaditos, enseñando sus carnes. Entonces, cuando hablamos en contra de eso, decimos que somos un poco de fanáticos y no quieren escuchar ese mensaje de santidad. Sin embargo, en los países occidentales estas perversiones son glamorosas y favorecidas. Si usted se atreve a exponer el punto de vista bíblico sobre cualquiera de estos asuntos, será castigado, avergonzado, demandado y tal vez pierde su libertad, porque ahora tienen derechos. Y si se habla contra esas cosas, puede ser que nos manden allá al tribunal, vayamos a ser juzgados por algo que es moral. La iglesia cristiana tiene dos objetivos. Oigan bien esto: ganar alma,
predicar la justificación y edificar alma, enseñar la santificación. Pero la iglesia de hoy ha desconectado el evangelio de la necesidad de la santificación. ¿Qué pasó? La respuesta corta es que el cristianismo se está alejando de la verdad bíblica. En su carta a Timoteo, Pablo le ordenó predicar la palabra de Dios. Esté preparado, sea el momento favorable o no. Corrige, reprende y anima pacientemente a tu pueblo con buena enseñanza. Porque llegará el momento, escúchelo hoy, en que la gente ya no escuchará enseñanzas sólidas y sanas. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazan la verdad y perseguirán los mitos. Según Timoteo 4, versículo 2 al 4. Las megachochas están llenas de eso. Y muchos pastorcitos se han dedicado a eso, a explotar los sentimientos de las personas y decirles lo que les gusta a ellos para llenar sus congregaciones. Eso se llama evangelio social. Un evangelio correcto como es el evangelio de la prosperidad. Predicar esas verdades hoy en día requiere mucha mala interpretación de un líder. Ese celo vivo de ver un pueblo piadoso en santidad, pues, se está yendo. Pocos queremos predicar ya, porque la gente al escuchar el mensaje que el Señor nos pone en nuestros corazones, como a los profetas, los matan, los pueden hasta matar. A los profetas los mataron y llegará el momento que les va a molestar comezón de oído. Y hay muchas mujercitas muy modernas que andan de líder ahí, pantaloncitos bien ajustados, todos, se suben a los púlpitos. Y sus esposos un poco de viejos alcahuetos que no les importa la condición moral, la condición espiritual de su esposa o de sus hijos. Y uno tiene que tener bastante celo. Pararnos en los caminos y decirle, andes en las sendas antiguas. Eso es lo que se llama apostasía general, apostasía global, que está cundiendo en todo el mundo. Y cuando se miran jóvenes cristianas vestidas como personas santas y en santidad, la critican las mujercitas modernas, las precorsistas modernas, porque ahora están hasta predicando mujeres en el púlpito. Se atreven a criticar todas estas cosas. Evangelio social que está matando, está mutilando las verdades bíblicas y está poniendo en jaque y mate, como dice, al pueblo que se llama cristiano. Y por eso es que digo que es necesario que nosotros comencemos a escudriñar la Escritura y mirar los principios que el Señor nos dio a su pueblo para que brilláramos en las tinieblas. A él, a través de la inspiración, se le permitió mirar nuestros días y ver lo que nos esperaba a Timoteo. Entonces, ¿cuál es la definición de verdad que mencionó Pablo? Juan 17 dice que la definición bíblica de la verdad es: santifícalos en tu verdad, enséñales tu palabra que es verdad. Jesús lo definió con más audacia cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan 14:6, y se llama santidad. No predicamos la palabra porque seamos fanáticos, o decirles que caminen en alta moral, que tengan perfiles de verdaderos hijos de Dios, que practiquen la santidad. No porque queramos predicarla, sino que es el Señor que pone en nuestra mente y corazón y la Escritura en la mano para decirle al pueblo que despierten. Despierten, porque el Señor quiere que nosotros estemos preparados espiritualmente para lo que viene, para lo que llamamos la gran tribulación. Y de la manera que estamos viviendo, nosotros vamos a ser víctimas de lo que llamamos la bestia, el gobierno de la bestia, donde nos va a imponer su marca de aceptación. Y si ahora nosotros no hacemos reforma o cambio en nuestra vida espiritual, el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es crucial que recurramos a la palabra de Dios y le hagamos el consejo de nuestra vida, no el mío, lo que dice la palabra. No modernicemos la palabra ni hablemos de tiempos actuales,
porque los tiempos no han cambiado. La santidad es santidad y la santidad demanda separación completamente de las cosas que el mundo practica. Deja lo que ellos practican, lo que ellos quieren. Es un pueblo que no está santo, no se está santificando ni vive la verdad bíblica. Nosotros vivamos lo que dice la Escritura. Es crucial que recurramos a la palabra de Dios y le hagamos el consejo de nuestra vida. Llegamos de eso nuestro ejemplo y permitamos que el poder del Espíritu Santo nos permita vivir en conformidad con la palabra de Dios. Note el llamado de Dios en este texto. Esto dice el Señor: detente en el cruce y mira a tu alrededor. Pide el camino antiguo y piadoso y camina en él. Recorred su camino y encontraréis descansos para vuestras almas. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Puse sobre vosotros centinelas que decían, predicadores celosos, hombres de Dios, escuchen el sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no prestaremos atención. Jeremías 6, 16 y 17. Y yo que sé que algunos que escucharán este mensaje van a actuar de la misma manera que actuó el pueblo de Israel cuando fue llevado en cautividad. Cosa que ahora que no vamos a ser llevados a cautividad, cosa que ahora que vamos a pasar por una prueba de fuego. Y si no tomamos la medida o no damos la talla, vamos a ser exterminados en el lago de fuego. Jeremías está diciendo: regresemos al camino, claro, que Jesús quiere que caminemos. Solo entonces encontraremos descanso. En 1 Timoteo 3:15 dice así la Escritura: Dios nos dice que su iglesia debe ser la protectora de la verdad bíblica, para que, si me tardo, sepáis cómo deben comportarse los hombres en la casa del Señor. Esta es la iglesia del Dios vivo, la cual es columna y fundamento de la verdad. ¿Podrá decir eso Timoteo de los cristianos modernos de hoy? Imagínense, Pablo predicándole al pueblo de hoy de esa manera. Lo agarramos, lo apedreamos y lo matamos. Sí, así es. Entonces, los pastores que son celosos de la palabra de Dios, que viven constantemente hablándole con la alarma, con la voz, son los pastores que menos simpatía tienen. Aquellos que llenan la iglesia y hablan de diferentes doctrinas, modernismo, no hablan de santidad, no le hablan de la manera en que los hombres se deben de conducir, ni las mujeres se deben de conducir en la iglesia. Eso es anticuado. No lo escuché. La palabra cimiento proviene del griego y significa soporte estable. La iglesia debe ser el pilar y firme sustentador de la verdad bíblica. Dios confió su verdad a la iglesia y la iglesia invisible ha sido el pueblo escogido de Dios en todas las épocas. La iglesia más antigua mencionada en la Biblia que puede encontrarse es en Hechos 7, 37 y 38, donde Esteban se refiere al tiempo de Moisés en el desierto. El mismo Moisés le dijo al pueblo de Israel: Dios levantará un profeta como yo de entre vuestro propio pueblo. Moisés estaba con nuestro antepasado, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras vivificantes para transmitirla a nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la apostasía se apoderó de ellos. Isaías, Ezequiel y Jeremías relatan los detalles de esa apostasía. La gente y los sacerdotes deseaban ser como los paganos que vivían a su alrededor. Usted distingue a los cristianos, las mujeres, con las mujeres del mundo. No tiene ninguna diferencia. Y los cristianos también con los hombres del mundo. No tienen ninguna diferencia. Se comprometieron, comenzaron a permitir que las enseñanzas, pensamientos, creencias y prácticas de los paganos entraran en la iglesia. Esto creó periodos de retroceso, avivamiento y reforma, lo que resultó en la verdad de la palabra de Dios fuera dejada de lado por tradiciones que los hombres evocaron a partir de su propia imaginación. Parece como que estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? ¿Te suena familiar? Igualito y peor todavía. Ya cuando nos acercamos
Ya cuando nos acercamos y nos están diciendo los científicos, los políticos, los líderes del mundo, los ricos, los millonarios, ¿a dónde vamos a llegar? Y ahí estamos placidamente viendo un evangelio de alegría, de contentamiento, sin santidad, sin la crema espiritual, sin la esencia del Espíritu Santo. Bueno, vuelvo a decir, Señor, tenga misericordia de nosotros, porque viene una reforma, y esa reforma viene del cielo, y es a levantar al pueblo que quiere la reforma, y a resucitar al pueblo que quiere su reforma. Los de hoy tenemos que pasar por un periodo de tribulación donde vamos a dar la talla. Jesús en sus días estaba consciente de este problema y lo aclaró cuando dijo: ¿y por qué vosotros con vuestras tradiciones quebrantáis los mandamientos directos de Dios? Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas creadas por el hombre como mandato de Dios. Mateo 15:3 y versículo 9. A Jesús le resultó imposible reformar la iglesia de su época, y lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue ser bautizado. Esta fue una declaración pública de que se estaba separando de la iglesia en la que había crecido, del judaísmo. Estaba dejando de lado todo lo que le habían enseñado que no era cierto. Luego Jesús instituyó una nueva iglesia y organizó un nuevo evangelio para ser difundido por sus seguidores. Este evangelio, la enseñanza de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su mediación y su venida otra vez, debería estar en el corazón mismo del cristianismo actual. La pregunta es, ¿lo es? Pablo dijo, cuando vine a ustedes por primera vez: queridos hermanos y hermanas, no usé las palabras elevadas ni sabiduría impresionante para contarles el plan secreto de Dios, porque decidí que mientras estuviera con vosotros me olvidaría de todo, menos de Jesucristo, el que fue crucificado. Vine a ti en debilidad, tímido y tembloroso, y mi mensaje y mi predicación eran muy claros. En lugar de utilizar discurso inteligente y persuasivo, confié únicamente en el poder del Espíritu Santo. Hice esto para que no confiaras en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. El rechazo de la verdad bíblica dado a los apóstoles siguió un camino gradual pero constante. Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, introdujo terribles compromisos con el cristianismo, introduciendo el paganismo en la iglesia primitiva. Al describir su gravedad, J.C. Woodhouse escribe en el libro Anotaciones en el Apocalipsis estas palabras: a medida que la corriente del cristianismo se alejaba más de su fuente pura, se volvía más y más corrupta. A medida que avanzaban los siglos, aumentaban la ignorancia y la superstición, y mortificaciones y penitencias no autorizadas, ayunos rigurosos, votos de celibato, retiros y austeridades monacales, estilismo de jerga y repetición de oraciones no comprendidas, cuentos del purgatorio, fraudes piadosos y el culto a santos, reliquias e imágenes tomaron el lugar del cristianismo puro y simple, hasta que finalmente el libro de Dios quedó a un lado para los cuentos legendarios y las tradiciones de los hombres. Entonces, según la historia, encontramos que durante este periodo se introdujo el error en la iglesia y una enseñanza de Jesús tras otra fue dejada de lado y reemplazada por doctrinas hechas por el hombre, habiendo dejado de lado la palabra de Dios. La iglesia se convirtió en el determinante oficial del bien y del mal, de la verdad y el error. Finalmente, la iglesia decretó que nadie podía estudiar la palabra de Dios bajo pena de muerte. Unos 50 millones de personas perdieron la vida durante la Edad Media. Aún así, algunos todavía estaban decididos a estudiar la palabra de Dios y seguirla. Hoy nosotros también deberíamos buscar la verdad. No importa qué instrumento use Dios para entregárnosla. Lo único que debería importarnos es que se base en un simple "así dice el Señor", como está escrito en la palabra de Dios. Desde la época oscura de la Reforma Protestante, Dios guió a algunas personas de regreso a una comprensión más completa de la verdad. Hoy se necesita una reforma del mismo tipo. El cristianismo necesita enderezarse y volar hacia la derecha.
se está volviendo impotente, se acerca la persecución política. ¿Cómo podemos resistir los sofismas del diablo cuando ni siquiera podemos resistir la necedad del hombre? Afortunadamente, Dios siempre ha preparado a personas amantes de la verdad para la obra que Él quiere que se haga. Así que no importa cuán severo sea el pronóstico, aférrate a lo que dice la Escritura. Mira las instrucciones y enseñanzas de Dios. Las personas que contradicen su palabra están completamente oscuras. Isaías 8:20. Algo de meditar, algo de pensar. Las condiciones espirituales de los pueblos que se llaman cristianos, que necesitan pararse, detenerse y comenzar a agarrar un cesto de basura y echar todas esas tradiciones que la iglesia ha heredado del mundo y ha arrastrado de Roma. Ya es hora de que andemos esos caminos equivocados. Ya es hora que estemos predicando un evangelio social, un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo te va a salir bien, un evangelio de ir a las carreteras y ungirlas. Eso es pura tradición, eso parece brujería, todo eso. Dejemos todo eso atrás y regresemos a la Escritura, regresemos a la moral, regresemos a la forma de conducirnos, a las mujeres, la forma de vestir en santidad. No critiquen a las que practican la santidad y su forma de vestir. Ustedes son modernas. Usted tiene un evangelio social, un evangelio mundano que necesita salir de su mente y de su corazón. Necesitan el evangelio verdadero para que les reforme su vida espiritual y vuelvan a la santidad. Mujeres, escuchen a sus esposos. Esposos, escuchen a los verdaderos mensajeros de Dios y traigan esa doctrina a su hogar y háganlo una forma de vida, porque el Señor viene a este planeta y va a enviar 14 plagas que van a destruir el mundo y a usted y a mí nos va a poner en jaque mate. Entonces debemos de conservar la verdadera doctrina del Señor. Así está escrito y olvidémonos de muchos que están allí, que son grandes escritores como Joel Austin, como MacArthur, como todas esas personas que escriben libritos muy bonitos y comienzan a hablar de la gracia, de una gracia corrupta. Y es hora de que nosotros comencemos a caminar en la verdadera senda que se llama la senda antigua, la senda de los pioneros verdaderamente hombres de Dios que reformaron no a la iglesia evangélica, sino que reformaron a muchos cristianos que trajeron este evangelio no diluido, no social, no material, no político, no de economía, sino de cambios internos del espíritu. Y escuchemos a esos verdaderos hombres de Dios que nos llaman a un estado de santidad y de piedad. Bueno, ese es mi deseo grande, de ver una iglesia, de ver muchos cristianos cambiar, reformas. Se necesitan reformas, diarios se necesitan reformas. Cómo conducir nuestra vida en la tierra. A través de la Escritura, el Señor nos manda a vivir en piedad y santidad. Y a ustedes, mujeres, que son bastante problemáticas, también cuando llega a cuestión de santidad y de cómo se deben vestir, les llaman que hagan cambios, por favor, reforma, hombre y mujer, para que su familia pueda estar cimentada en una verdad. Yo miro los hogares ahora que hay hijos e hijas ahí viviendo, pero no llevan aspecto de piedad, llevan aspecto de mundanalidad. ¿Qué han hecho los padres? ¿Qué han hecho? Han sembrado en sus corazones la verdadera doctrina, han puesto semilla en ellos para que germinen. Tengan cuidado que ustedes están condenando a su familia de la manera que ustedes están viviendo en esas congregaciones. Ay, que las bendiciones del Señor estén con ustedes y ojalá escuchen este pequeño consejo que les he traído en esta hora. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Y sigamos adelante caminando, haciendo cambios, reformas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, diariamente, para estar preparados para lo que el Señor nos manda.
Les amo en el Señor.